Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Empezamos una nueva aventura radiofónica plena de información, formación y entretenimiento. Recordemos que Diario Salir y Anoche tuve un sueño nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Y como siempre, Fernando, vamos a ponerle todo nuestro swing mañanero a este programa, para que nuestros oyentes lo disfruten de la misma manera que nosotros disfrutamos haciéndolo aquí en el estudio. Después de 87 programas, ¿no sabes cómo me llamo o qué? Pues no, la verdad es que me acabo de olvidar. O quizás que no te quiero nombrar. Estoy un poco... ¿Estás molesta conmigo? Algo te habré dicho. Estoy un poco molesta contigo esta mañana porque me vas a hacer llegar tarde a otro sitio. Bueno, vamos a... Con lo puntual que soy yo, señoras y señores. No vas a llegar tarde. Pero vamos a decir que los verdaderos protagonistas, Julia, son los invitados que siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos y de quienes aprendemos mucho en cada programa. Dinos de qué vamos a hablar hoy, please. Pues hoy, Fernando, vamos a hablar de dos cosas súper interesantes. Vamos a hablar de cómo hacer viajes para recorrernos el mundo y también recorrernos nuestro mundo interior. Dos viajes en uno, porque no solo vamos a conocer destinos maravillosos, sino que también vamos a conocernos un poquito mejor a nosotros mismos, que no está nada mal, y que esas sensaciones y experiencias pues podemos compartirlas con otros viajeros, porque compartir, Fernando, es vivir una vida plena. Y luego también hablaremos de enfermedades priónicas, lo que en los años 90 empezó a conocerse como el mal de las vacas locas y que todos pensábamos que de alguna u otra manera padecíamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué invitados nos van a acompañar hoy para tratar estos interesantes temas? Hoy nos van a acompañar dos invitadas, dos mujeres extraordinarias. Andrea Chamán, Caballero, directora de la revista VIP, revista física y digital de vivencias y experiencias por el mundo, y editora de viajes de Infotour Latam, y Sara González Navarro, vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Una duda, ¿Chamán o chamán? En realidad es chamán, pero me escribieron mal y soy chamán. Bueno, pues Andrea Chamán, vamos a empezar, si os parece, Julia, Andrea. Pues sí, Fernando y Andrea, empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming en www.cliradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. Siempre te comes una W, pero bueno, dejémoslo ahí. Es que también, no desayuno, hijo, y ese es el problema. También estamos en la televisión canaria. No seas mentirosa porque te he visto hoy comerte. Hoy estaba, sí, tengo que confesar que me he traído un bollo. Como dicen por ahí, te estabas apretando un bollo. Es que desde las 7 de la mañana es demasiado para mí. Pero bueno, me he comido un poquito nada más, no me ha dado tiempo, Bueno, decía que también estamos en la televisión canaria de la mano de Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago. Y en FM se emite Radio Cadena Española Madrid y Radio Cadena Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo, Radio Sierra Norte de Madrid, Radio Matorral de Montejo de la Sierra de Madrid también y Vicus Radio de Galicia. A todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. Pues ahora, Fernando. ¿Ahora qué? Que yo quiero empezar ya. Pues venga. Empieza. Pues yo quiero empezar y ahora voy a ser quien diga, pues vamos al lío, que ya tenemos en el estudio de Clir Radio TV a nuestra primera invitada. Pues al lío. Tenemos en el estudio a Andrea Chamán, caballero. Dinos cómo te gusta más, chamán. Estoy acostumbradísima a chamán, así que vamos por ahí. Pues a Andrea Chamán. Andrea es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid y especializaciones en gestión ambiental. Posee la triple nacionalidad brasileña, peruana y suiza, y luego nos enteraremos por qué. Fíjate, 3 nacionalidades en una. Esto sí que es mejor que el kinder,
En la actualidad es directora de la revista, como habíamos anunciado al principio, VIP, Revista Física y Digital de Vivencias y Experiencias por el Mundo, y editora de viajes Infotour LATAM. Sigue ejerciendo como abogada de manera eventual y, según sus propias palabras, con clientes específicos y proyectos que me motiven realmente. Bueno, luego profundizaremos en estas dos cosas, ¿no? En todo, porque la vida de Andrea y su experiencia profesional son muy interesantes. De hecho, Andrea Chaman nace en Sao Paulo, Brasil, donde su padre, peruano, médico, pero con alma de músico bohemio, hacía una especialización en medicina para trasplantes de hígado. Trasplantes que en Perú no se hacían en aquella época. Junto a su madre, de nacionalidad suiza y también músico, se empaparon de la música brasileira. Tu padre se formó también en los Estados Unidos y es pionero en los trasplantes de hígado en Perú, un médico con gran prestigio profesional tanto en Perú como en otros países, y que hace una importante labor de promoción para la donación de órganos en Perú. Esta forma de ver la vida, al principio un poco bohemia, pero también muy solidaria, tuvo que marcar mucho la tuya, ¿no? Muchísimo. Bienvenida, antes de nada, Muchísimas a nuestro gracias. programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te marcó? A ver, quien me ve al día de hoy me ve como un alma muy libre, muy independiente, muy etérea, pero la familia enraiza, la familia es la que te da los valores, la que te centra, a donde siempre regreso. Yo puedo ir por todos lados, puedo ir por el mundo con una paz enorme, sabiendo que en mi casa tengo un hogar, tengo una familia y tengo unos valores que me hacen ser lo que soy. Uh-huh. Oye, me encanta, ¿eh? Yo es que soy una fan de Sao Paulo. Es una de las ciudades que más me gustan, ¿eh? Yo soy paulistana. Alameda Franca 555. Bueno, me gusta mucho la calle Oscar Freire. Siempre lo digo, pero que es verdad. Es del barrio. Es del barrio. Jardins, es del barrio. Sí, Oscar Freire es una maravilla. Es mi zona favorita. Y siempre que voy, aunque coja un hotel que esté a lo mejor no en esa zona precisamente, siempre voy allí. Me encanta. Es mi referencia también, Jardins. Bueno, a lo que estamos. Bueno, oye, perdóname. Tú es que yo no conozco Brasil y me ponéis los dientes largos, así que... Pues es que es un celoso, ¿eh? Andrea, siendo tú aún pequeña, tus padres se trasladaban de nuevo a Perú, donde se habían conocido ellos y se habían casado, ¿no? Uh-huh. En un largo viaje por tierra, viajando en autobuses, trenes y hasta en un camión con el que finalmente cruzaron la frontera desde Bolivia. Sí. El problema es que en el país de tus padres fuiste ilegal durante varios años. A ver, cuéntanos si esto. al día de hoy ustedes ven a mi padre, a mis padres, a mi familia, van a ver una familia absolutamente estructurada, mi padre muy serio, muy formal. En esas épocas, eran un par de hippies que venían con la niña, la bañaban en cerveza y la trepaban en camiones, la trepaban en trenes, la trepaban en lo que podían, porque no tenían dinero para venir de Sao Paulo a Brasil y querían pasar la Navidad en casa. Al final subieron un camión, treparon la frontera e ingresaron. Pero se olvidaron de registrarme. Pero fue un tema absolutamente involuntario. Oye, fatal eso, claro, y muy orondos, años más tarde me quieren sacar del país y las alertas de migraciones saltaron. Porque yo era una niña que no tenía ningún registro, que tenía un pasaporte brasilero, pero que no tenía ningún registro de entrada ni de salida de nada, tráfico de niños, ¿no? Entonces ahí hubo un pequeño problema en migraciones que tuvo que solucionar con multas, con policías y con historias, pero bueno. Se solucionó. Pero para efectos prácticos yo he vivido en la nebulosa durante varios años de mi vida. Oye, eso del bautizo del bautizo de cerveza o del baño de cerveza suena muy mal siendo niña. Explícanos por qué ese baño de cerveza. Porque yo siempre se los he preguntado y me dicen es que no había agua. Era un tren que tomaron en Bolivia y me dicen que no encontraban agua, que mi papá tuvo que caminar mucho trecho en un calor infernal para conseguir cerveza. Me bañaba en cerveza. Pero lo más bonito de esa experiencia es que yo era feliz. Yo era una niña que pese a las circunstancias, pese a viajar días de días con todas las incomodidades, estaba feliz. Y cuenta a mis padres que yo volteaba y sonreía a todo el mundo y que era feliz, que era plena. En estas incomodidades y en esas circunstancias estaba feliz. Y eso es lo que yo más rescato de esa época, ¿no? Okay, o sea que el hipismo también era lo tuyo. Y lo que les digo también... Y la cerveza ayudaría un poco, ¿no? Y lo que les digo es, ustedes se han quejado muchos años de mí cuando ustedes mismos me empaparon de todo esto, porque los niños somos esponjas, ¿sabes? Entonces, bueno. Oye, estudiaste en un colegio de monjas, digo esto porque eran monjas alemanas en Perú, muy tradicional, solo chicas, con reglas y costumbres muy estrictas, en un contexto en el que nunca te sentiste identificada. Y a los 16 años te vas a un pequeño pueblo de Alemania a estudiar.
y allí dices que descubres algo y te cambia la vida. ¿Qué te pasa? Es gracioso porque yo vivía en Lima, la gran capital, y con todas las comodidades y con los temas, y en un pequeño pueblo entre montañas alemán, entendí que la vida era mucho más de lo que yo le estaba viendo. Yo vivía en una burbuja. Yo pasaba del colegio donde tú no podías enseñar más nada de encima de la rodilla, pese a que todas éramos mujeres, pero que había muchas reglas, estaba muy marcado. Es más, cuando yo regreso a Alemania, regreso con 11 kilos de más, porque me comí todo el Nutella y todos los Milka y todos los Rittersport que encontré. En esa época en Perú no habían importaciones, no era muy frecuente. Entonces, cuando encontré los chocolates, en lo que sí me los comí todos. Y cuando regreso al colegio en Perú, claro, mi falda tradicional tenía más carne que tapar. Entonces se me subió y me mandaron de vuelta a la casa. No podía ir a estudiar si es que la falda enseñaba un poquito más de pierna. Bajo esa rigidez fue en la que yo me crié. Entonces encontrar espacios de libertad para mí fue una cachetada, ¿no? A ver qué está pasando y acá me siento cómoda. Entonces a partir de ahí pues había que empezar a labrar el camino que uno quería un poco contra la corriente, ¿no? Contra las tendencias. Siempre contra la corriente es difícil nadar, pero al final te lleva a un sitio mejor. Y es ¿no? divertido. Claro que sí. Ya en la universidad, Andrea, estudiaste Derecho, como hemos comentado, en la Universidad de Lima. Y aunque tuviste buenos trabajos como abogada, desde tu viaje a Alemania, ¿a ti te falta algo? ¿Qué es eso? Yo estudié Derecho por descarte. En realidad yo quería estudiar psicología, terminé en economía y me enfrenté con la cruda realidad que yo de economista no tenía nada, me iba muy mal. Entonces terminé en Derecho por descarte y lo agradezco porque creo que el Derecho es una extraordinaria herramienta de vida. Te enseña a entender la sociedad, a saber cómo funciona y a desenvolverte. Fue una gran experiencia. Y yo como tomé la decisión de ir a la Católica, que es una de las mejores universidades, diría que la mejor en Derecho, por descarte, porque le pregunté a todas mis amigas del colegio, ¿ustedes dónde van a estudiar? Y todas iban a ABCD y yo me fui a la más difícil y a estar sola, ¿no? Porque quería encontrar nuevos entornos y ambientes. Andrea, tu vida es muy interesante, como luego van a poder comprobar nuestros oyentes y televidentes, porque, bueno, Julia, ya lo has visto, hay muchísimo que contar de Andrea, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de tu actual trabajo y luego volveremos a esa interesantísima vida que te lleva a hacer lo que ahora haces profesionalmente. Decíamos que eres editora de viajes de Infotour Latam, una plataforma de intercambio de información, promoción y comunicación de la industria del turismo enfocada a integrar América Latina con el mundo. Dinos algo más sobre Infotour Latam y qué objetivos tenéis. Infotour Latam es una plataforma B2B líder en Latinoamérica, está posicionada dentro de las 3 primeras del sector turismo. Informamos todas las noticias del sector. Es decir, qué aerolíneas se abren, qué hoteles se están moviendo. Es dirigida a los principales funcionarios, directores y gente interesada en esta movida. Tuvo muchísimo repunte durante la pandemia, porque si bien teníamos un mercado ya ganado durante la pandemia, todas las miradas se fueron a qué está pasando con el turismo. Así que las noticias y, digamos, las tendencias fueron muy marcadas. Así que tuvimos un repunte gigante que nos permitió sacar nuevos productos como el boletín, como el pop-up. Entonces nos hemos quedado en una valorización bastante buena a nivel de región Latinoamérica. Y también eres directora de la revista que es mi engreída, es mi bebé. Es tu bebé, cuéntanos, sí, ¿no? Y todo esto llegó de manera muy mágica. Cuando yo una época viví en Tailandia y por temas... Sí, luego nos lo vas a contar, porque lo tuyo es de hacer un repaso de toda una vida. Y cuando regresaba de Tailandia a España, por un tema circunstancial y temporal, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Y me paro, era literal, me paré de la silla donde estaba y cuando regreso me había escrito un amigo, ¿quieres ser editora de esta revista de viajes? Le dije, por supuesto, y ya tenía solucionado mi problema. Ya, voy a ser la editora de esta revista. Y poco a poco, pues me fui involucrando más, he terminado como directora, de hecho, tengo una participación ya en la revista. Son productos que están vinculados, Infotour y VIP, son del mismo grupo. Vamos a decir, para quien nos esté escuchando, que es V&V. Sí, así es. No VIP ni BIF ni nada. Es una revista enfocada en vivencias y experiencias, en trasladar a través de los ojos de cada viajero con los que lo colaboramos el destino, la experiencia del destino. Un destino
acá estamos los tres y lo que estamos percibiendo de esta sala es distinta, tanto la de ustedes dos como la mía. Entonces, un destino no se agota con los sitios turísticos, con los puntos turísticos a los que vamos. El destino es inagotable en tanto tengamos la mirada para ello. Y eso es lo que tratamos de trasladar. Personalmente, siempre trato de que cada artículo dé algo más personal. Tenemos, por ejemplo, una sección, no lo sé, el plato típico. No simplemente contar la historia, sino el impacto que ha tenido en la gente, cuál ha sido su trayectoria. No sé, son cosas que a mí personalmente soy muy curiosa. Soy sumamente curiosa, entonces trato de trasladar esa curiosidad del mundo en la revista. Para mí fue un tema soñado, ¿no? Siempre desde la ecología, la sostenibilidad y la protección medioambiental, ¿no? Siempre desde dejar una huella positiva por donde estés, en todo sentido. Desde temas medioambientales, desde temas emocionales, desde una sonrisa. Siempre dejando algo positivo donde estés, siempre cuidando el entorno donde estás. Uh-huh. Aparte de ti y de los redactores, es una revista colaborativa. ¿Quiénes participan en ella? Sí, trabajamos con viajeros. A mí me gusta decir entre comillas profesionales, es decir, no cualquier influencer, sino alguien que tenga un mensaje más real, un mensaje real y positivo. No busco trabajar con perfiles que muestren más una cara y un cuerpo y esto, ¿no? Sino con alguien que comparta experiencias, ¿no? Que comparta realmente, que el lector que lo lee puede sacar algo más que simple información del destino. Nos contabas también, Andrea, que después de esta experiencia, al volver a la ciudad y la abogacía, ¿no? Cuando hablabas de la abogacía, por eso luego cambiaste a otra profesión, lo hiciste porque te sentías un poco vacía, ¿no? Renuncias a todo y vuelves a tu mochila, a tus viajes. ¿Cómo es tu vida hasta llegar a la parte periodística, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la parte de comunicadora? No hay lucha más inútil que la que se pelea contra uno mismo. Y yo, sin darme cuenta, por mucho tiempo lo estuve haciendo. Yo estuve encajando en roles que no eran lo que yo quería, no eran lo que a mí me nacía. Y esa historia puede sonar muy típica, muy cliché. Es mi experiencia. Y me costó mucho encontrar el camino, me costó muchísimo al punto de enfermedades. El cuerpo gritó en algún momento que esto no era lo que yo quería. Que si bien me asomaba, siempre regresaba al mundo corporativo, siempre regresaba no solamente al mundo corporativo, porque ojo, cuando hablamos de un cambio de chip, no hablamos de trabajos y no hablamos de estar libre, me voy con mi mochila por todos lados. Es un chip hablamos interior. De adentro, de cómo vemos las cosas. Yo tuve un episodio en mi vida hace exactamente 6 años, en los que yo, con toda la libertad y con todo lo movida que era y con todo lo que tenía, simplemente dejé de caminar, dejé de ver, dejé de leer y me tumbé en la cama por 3 meses. Ese fue un cambio muy fuerte para mí, porque tuve que aprender a ir al baño sola. ¿Pero y por qué fue eso? No hay diagnóstico. Es lo más gracioso. Y mi padre, como les cuento que tengo, en Perú tenía todo el servicio médico, los mejores profesionales a disposición, y nunca hubo un diagnóstico claro, nunca. Simplemente, mira, me encerraron 7 días en la clínica porque yo llegué a un punto que estaba desnutrida. Me metieron a la clínica 7 días a hacerme exámenes de todo y me dieron de alta por sana. No había nada. La primera teoría es que era esclerosis múltiple, pero no. Y durante sí, claro. Y durante un año tuvimos más o menos esas dudas, ¿no? Pero nada, todo bien hasta el día de hoy. Digamos, nunca me recuperé al 100%, me quedé en un 80%. Tengo muchas limitaciones con la vista que al día de hoy no las vivo como limitaciones. Las tengo, pero no soy consciente de ellas. Entonces, que no le presto atención. Y esto me llevó a... hay un tema gracioso que yo tengo un gran amigo que 3 años atrás, me había metido en un curso de meditación trascendental. Uh-huh. Y yo, pues, llevo enérgica, y era una mujer, una japonesa hermosa, y le digo, bueno, vamos, ¿de qué va? Y me dice, la primera clase es sobre la paciencia. Ya, le digo, yo no tengo mucha, ¿ya? Mejor dame un PDF y yo lo reviso y regreso. Nunca regresé y no terminé el curso. Cuando me da esta enfermedad y yo me encuentro en el aire, porque no tenía asistencia, o sea, no tenía diagnóstico médico, nadie me podía decir qué iba a pasar conmigo,
la meditación, ¡pum!, llega. Y toco la puerta a esta mujer nuevamente y le dije, ahora volví, ya regresé. Ahora estoy preparada para... Ahora sí estoy preparada. No era mi momento antes, ahora era mi momento. Y ahí empieza un viaje en el que yo me recupero físicamente, pero me quedé por dentro muy opaca. Y fue un trabajo tan duro como el físico, pero más gratificante, más solitario aún, y en el que uno sigue, porque uno cuando le empieza a dar la vuelta a la tortilla, sigues para adelante nomás, aunque cueste. Ahora volvemos a eso, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que cuando nos conocimos me comentaste, y es que el enfoque de BIF tiene mucho que ver con tu experiencia profesional. Formaste parte del equipo que lideró el proyecto de infraestructuras más grande de la historia de Perú. Sí. Elaborabas informes para un estudio de impacto ambiental que te permitió recorrer gran parte de la sierra sur del país, donde no llegan los turistas, no se habla español, impera la pobreza. Sí. Y según tus propias palabras, una increíble experiencia que un día abandonas por culpa de la corrupción, me dijiste. Sí. ¿Qué pasaba? Cuéntanos qué supone para ti este trabajo y esa corrupción que descubres y que dices, me voy, estando tan ilusionada con el trabajo. Era el trabajo soñado realmente, y era el trabajo soñado porque me permitió, éramos un grupo muy chico de personas que estábamos a cargo del proyecto y podía decidir hacia dónde orientarme, y ahí es donde yo empiezo con temas de medio ambiente, con temas de arqueología, y aprovecho y me recorro pues todo. Imagínate, hicimos más de 330 y tantas talleres informativos con poblaciones vulnerables, con poblaciones, o sea, en quechua, temas bastante peculiares y maravillosos realmente. No voy a decir nombres, pero sí, o sea, fue un caso de corrupción muy fuerte en el país. Que luego, que salta años más tarde, yo en ese momento me di cuenta de cosas, lo vi y decido abrirme. Porque además había terminado un periodo en campo muy gratificante y regresar a la vida en ciudad a mí me costaba mucho. Entonces decido irme y cierro todo, despido todo. Yo no estaba tranquila, ni con mi vida, ni con lo que me estaba rodeando, lo que estaba oliendo que había alrededor. Yeah. Entonces, cierro todo, cierro mi casa, cojo mi mochila y me voy. Me voy un año por Sudamérica. Y así volvemos al largo viaje. Y estando en Buenos Aires, después de mucho tiempo viajando por Sudamérica, decides que el viaje tiene que tener un final, que tienes que decidir qué haces con tu vida, y decides hacer un MBA y venirte a Madrid, pero no te vienes a Madrid, por lo menos en ese momento, porque según dices, a 40 minutos de entrar en Perú, en la misma frontera que habías cruzado en camión años atrás con tus padres, conoces a un croata, te enamoras y te vas a Croacia en 2013. Y me voy a Croacia a vivir en el 2013, efectivamente. Yo creo, cada vez con más firmeza, que la vida es como una obra de teatro. Cuando tú vas al teatro, cada cosa que está puesta en el escenario tiene un sentido. Ese florero está puesto para que tú tengas para que el espectador tenga la conciencia de casa, de lo que quieran transmitir. La vida es así. Cada paso, cada persona, cada situación se da en construcción de algo más grande. Yo siempre tengo una frase que dice viene lo que conviene. Tal cual. Es que, y lo que conviene, y no necesariamente tiene que ser positivo. Efectivamente. Es lo que tú haces con eso. Exactamente. Es lo que tú haces con eso. Y sí, yo tenía, era bastante hippie. O sea, hippie, te digo que yo viajé con una mochilita y iba haciendo amigos, entonces me iba moviendo, se me rompió la rodilla en un momento, no se me rompió, pero dejó de funcionar. Pasaron muchas cosas y yo era una hippie absoluta. Entonces digo, bueno, esto tiene que acabar, ya está. Y les contaba, ¿no? Que era, literalmente estaba echada en un sofá con una caja de empanadas argentinas en la barriga y digo, no, esto yo no puedo seguir así. Saqué la caja de empanadas, me fui a la computadora, puse MBA, Madrid, que es mi ciudad favorita, en Europa, IE. Y ese día había una charla en el Hotel Alvear. Esta es mía. Fui y dije, ya está. Lo que tenía que hacer ahora era conseguir la plata que cuesta la maestría del IE, a planificar mi vida, pero eso iba a pasar. Así. Si tú lo enfocas, sucede, y regresé al sofá con mi caja de empanadas y me las comí feliz porque mi vida estaba solucionada. Eso era en mi cabeza. Y claro, empiezo a regreso y en la misma frontera, que crucé como ilegal alguna vez, me enamoro de un croata.
y terminó viviendo en Croacia. Y Croacia en esa época no era la Croacia de hoy día, que todo el mundo conoce. Croacia era muchísimo más, ni siquiera parte de la Unión Europea todavía. Entonces estaba entrando. Ese junio creo que entró, que empezó. Y fue una experiencia rarísima y genial, ¿no? Los croatas son gente muy divertida, muy noble, que la pasan bien, que la viven bien. Sí. Te puedo decir que sí, yo no soy gran bebedor, pero una borrachera enorme que me cogí fue en Dubrovnik con los croatas. Puedes haber cogido un poquito el sol, ¿no? Una borrachera. Cuando yo estuve allí, nuestro poder adquisitivo era mucho mayor y yo, pues bueno, entre que me invitaban a una no sé qué, yo les invitaba a todos y bueno, nos cogimos una melopea que no veas, pero conocí a una gente genial. Yo, es que son divertidísimos. Como tú me había ido de mochilero, durmiendo en casa de una abuelilla. No, pero ahí yo no fui de mochilera, yo fui con maletas. No digo como tú en otras ocasiones. Me había ido de mochilero y me lo pasé muy bien. Oye, nos queda muy poco tiempo y muchísimo que contar. Nos decías que has estado en Tailandia, donde a temporadas donde hiciste meditación. Sí. Durante meses tuviste sesiones de ayahuasca, una medicina ancestral, que dices que te lleva a un viaje interior. ¿Cómo la hija de un médico se fía o se pone en manos de medicinas alternativas? Es una curiosidad, no lo estoy criticando ni mucho menos. Porque la medicina te llama. Esta medicina ancestral te llama. Tu cuerpo sabe cuándo es el momento. Y en el estado, cuando yo empecé a tomar ayahuasca, no tenía más opción. O sea, puede que haya tenido más opción, pero ya el llamado estaba tan marcado y tan grande que yo ya no tenía opción de negarme. Y las personas adecuadas, perfectas, en el lugar exacto se dieron. Y empezó este viaje. El ayahuasca es una medicina alternativa, ancestral. No genera adicción en lo absoluto. Yo tuve determinada cantidad de sesiones, unos meses, hasta que la misma planta dice, ya está. La lección se puede aprender. Lo difícil es la ejecución. Entonces, y es un camino de práctica. Y ya. Y recurro a ella una vez al año, de vez en cuando, no todos los años tampoco, cuando siento que hay cositas que hay que equilibrar. Que ajustar, ¿no? Sí. Tú, Andrea, dices que nunca te has recuperado totalmente de la enfermedad de aquellos 3 meses en cama, ¿no? Sí. Y que tienes visión doble en muchos ángulos, sí, a los que te has acostumbrado, pero sí, que no tienes visión periférica y que tus mareos son constantes. Constantes, ¿no? sí. Y yo entrar a Carrefour es como entrar a una fiesta electrónica. Así, así. Todos los estímulos. Sí. Claro, es que los estímulos bloquean, entonces es como si me ven así en Carrefour. ¿Te tienen que ayudar o qué tienen que hacer si tanto. Te ven ahí? Me tienen que esquivar. Entonces yo me reía la vez pasada porque hay un Mercadona por donde estoy que no lo entiendo. Entonces yo le digo a una amiga, mira, cada vez que voy me divierto tanto porque es como ir a una nueva tienda y paseo, y mientras busco los yogures veo que la gente me esquiva con mi carrito, ¿no? Entonces, porque tú vas haciendo zigzag con el carrito, eres un peligro. Soy un peligro, pero ya me río ya, o sea, ¿qué voy a hacer? Me río. Desde luego, aceptar las cosas. Bueno, ya tenemos que acabar. Esto es todo, amigos, ¿no? Pero dinos, por favor, las webs de Latam y VIP, para quien quiera seguiros y ver el trabajo que realizáis. Perfecto. Si quieren estar sumamente informados acerca de lo que está pasando en el sector turismo, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en general, pueden visitar infotourlatam.com. Y para conocer del mundo a través de los ojos de quienes lo recorren, modovip.com. Sí, porque digamos, y por terminar, que como apuntaba a Andrea al principio, es un viaje interior, no es el viaje que te recomiendan las agencias, sino el viaje visto por cada uno de vosotros que escribís al respecto. Cuando viajen, pregúntense por qué lo están haciendo, si es por Instagram o por ustedes. No hay respuesta que vayan a encontrar en ninguna montaña, la respuesta está adentro. Lo que va a hacer la montaña es darte la paz, la tranquilidad, el que te permitas conectar con algo más grande que te ayude a encontrarte.
Pero Pues- todo está dentro. Pues recordamos www.infotourlatam.com y www.modovip.com. Modovip.com. Y recordemos también que pongamos la vista hacia el interior, y que nos conozcamos un poquito mejor para hacer ese viaje de la vida con ilusión y con compromiso. Así que nada, muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes. por estar Hay con una cosita, nosotros. ¿hay aparte de las páginas web, hay una forma de contactar contigo si alguien tiene interés en colaborar o compartir experiencias? Sí, claro, pueden escribir al Instagram, que es Revista VIP, o Infotourlatam. Yo soy Nómada Anómala en Instagram. Nómada Anómala. Nómada Anómala. No tengo las redes abiertas porque acá donde me ven soy bastante privada. Pero bueno, ya ahí tienes estoy. bastante con Infotourlatam y Sí. con Modovip. Muchas gracias, Andrea Chamán. Sentimos mucho tener que despedirte, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Andrea es directora de la revista VIP y editora de viajes en Infotourlatam. Gracias por haber venido a Diario y Salir. Anoche tuve un sueño y compartir tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos ahora en el estudio a nuestra segunda invitada, que es, dínoslo tú, Julia. Pues sí, querido Fernando. Tenemos en el estudio con nosotros ahora mismo a Sara González Navarro, vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, para hablar de estas enfermedades que son todas ellas las grandes desconocidas para la población en general. Quizá a nuestros espectadores y oyentes les pueda sonar más la denominada crisis de las vacas locas o el mal de las vacas locas, que tuvo lugar en Gran Bretaña en 1997. En realidad era una epidemia de encefalopatía espongiforme bovina, EBV, que había comenzado en 1985, aunque en el Reino Unido se detectaron los primeros casos de una nueva forma denominada variante VECJ en 1995. Esta afectaba a los humanos y se transmitía a través de la ingesta de carne de vacuno de reses enfermas de EBV. En 1998, la Unión Europea propone a sus miembros llevar a cabo una estricta vigilancia epidemiológica de la enfermedad, por lo que se crea la red europea EuroCJD. Madre mía, ¿eh? Esto no sé si yo lo voy a hacer también. Con tantas consonantes juntas, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. En España, la vigilancia epidemiológica de la variante ECJ y del resto de encefalopatías espongiformes transmisibles humanas comenzó en 1995 con la creación de un registro nacional, coordinado desde el Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que recogía y recoge los casos de estas enfermedades comunicados y gestionados por las comunidades autónomas. En enero de 1995 se inició la recogida de casos, aunque el registro incluye también casos diagnosticados desde 1993 e identificados a posteriori. Muchas siglas muy complicadas, pero para sacarnos de la duda tenemos en el estudio a Sara. Gracias por venir a Diario Salir a hablarnos de estas enfermedades y de vuestra fundación. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a empezar por ahí, por la fundación, y luego hablaremos de las enfermedades priónicas. ¿Qué es la Fundación Española de Enfermedades Priónicas? La Fundación Española de Enfermedades Priónicas es una fundación sin ánimo de lucro que fue creada por la necesidad de afectados de enfermedades priónicas que no tenían dónde dirigirse y no tenían dónde encontrar ningún tipo de apoyo. Os estaba escuchando y efectivamente esto saltó aquí en España con las vacas locas, pero tenemos que hacer varias diferencias muy, muy, muy importantes. Sí, no queríamos decir que esto sea el origen de las vacas locas, sino que fue donde se empezó a conocer de alguna manera. Sí, aquí es donde llegó. Vale, sí, perdón. Aquí es donde, digamos, donde se empezó a conocer el nombre de las enfermedades priónicas. La Fundación lo que hace es intentar eso, pues dar visibilidad a todas las necesidades de todas las personas afectadas, directa o indirectamente por estas enfermedades. Luchamos por tener esos derechos que nos corresponden y mejorar la calidad de vida de ese paciente, y no nos olvidemos de las familias que están alrededor, que pasan de ser familiares a cuidadores en 24 horas, ¿vale? Porque son enfermedades que no tienen ni prevención, ni tratamiento, ni cura. Por lo tanto, una vez que se diagnostican, pues los neurólogos
digamos que terminan su trabajo en esa enfermedad porque no tienen nada que hacer. Mandan al paciente a casa y es la familia la que se queda con eso. Entonces les mandan a casa con un diagnóstico de no hay tratamiento y va a sufrir un fallecimiento en una media de 8 semanas. Entonces la Fundación luchamos por esos derechos porque los pacientes y los familiares tengan unos derechos que le corresponderían y le facilitarían mucho ese tramo. Luego hacemos recaudación de fondos para destinarlos íntegramente a la investigación de estas enfermedades. Y una parte muy importante es que acompañamos a esas familias y a los pacientes desde el diagnóstico hasta el fallecimiento y después. Pues ¿cómo? Pues asesorándoles científicamente, dándoles un servicio de psicología, sobre todo especializada en duelos, porque ellos tienen un duelo en anticipado. O sea, ellos les dicen, tu hijo o tu marido, tu mujer o tu padre va a fallecer en cuestión de semanas. Entonces, y no hay nada que hacer. Entonces las familias empiezan a vivir y a gestionar un duelo en anticipado. Entonces, porque son enfermedades que aparecen de la noche a la mañana. Son mortales. Son terminales. Son terminales, pero... Siempre, en el 100% de los casos. El 100%. Pero a día de hoy sí. Estabas comentando, ¿no? Que tu padre o tu hijo o quien sea se va a morir en 8 semanas. Eso, o sea, desde que se hace el diagnóstico, ¿no? Hasta que se llega a pronunciar esa frase tremenda, ¿qué pasa? ¿Cuál es la esperanza de vida? La esperanza de vida media, ¿vale? Desde el diagnóstico, según todos los datos que tenemos, que se empiezan a grabar datos desde los años 80, son 8 semanas, ¿vale? A ver, o sea, que es una enfermedad fulminante. Es una enfermedad fulminante, cruel y con unos síntomas muy agresivos. Es decir, pues yo lo comparo, pues eso, meter en un bote todas las enfermedades neurodegenerativas que hay, pues Alzheimer, un Parkinson, todas las enfermedades que conocemos y los síntomas que conocemos, y los agitamos, y eso son las enfermedades priónicas. Pero he leído en vuestra web que estas enfermedades espongiformes transmisibles, también conocidas como priónicas, no tienen una sintomatología demasiado específica. O sea, hay variantes de esta enfermedad y para cada una puede haber una sintomatología y en la persona puede haber una sintomatología diferente a otra. Claro, a ver, esto tiene una explicación. Aquí, digamos que hay el Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad menos minoritaria, ¿vale? Dentro de las priónicas, que es el que más casos diagnostica. Luego está el insomnio familiar fatal, que tiene una esperanza de vida más larga, pero en un estado vegetativo, ¿vale? Y luego el GSS, que es una enfermedad ya ultra minoritaria, pero igualmente tiene un poco más de esperanza de vida, los síntomas van un poco más despacio, pero igual termina con el mismo resultado. Entonces, ¿por qué son distintos los síntomas? Bueno, esto viene causado por una proteína que todos tenemos en las membranas neuronales, ¿vale? Que todos tenemos y que hace una función. ¿Qué pasa? Pues que un día desdobla de una manera errónea, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que ya deja de hacer la función de proteger o la función que esté haciendo. El problema está que esa proteína lo que va a hacer es que el resto de las proteínas colindantes imiten ese comportamiento. Entonces va a ser una expansión en cadena, porque va a ser una y esa una va a coger a 5 y esas 5 van a coger a otras 5 y otras 5. El efecto espejo, vamos, ¿no? Claro, entonces... ¿Podemos decir que esa proteína que en principio te protegía empieza a ser un atacante? Claro, lo que hace es asfixiar y matar las neuronas. Entonces, depende de la parte del cerebro que te vaya afectando, vas teniendo unos síntomas u otros. Se llaman enfermedades espongiformes porque el aspecto del cerebro se queda como una esponja, ¿vale? Entonces, digamos que van a quedar con zonas donde van a estar las neuronas muertas, por eso se llaman espongiformes. Entonces, siempre empiezan, los primeros síntomas empiezan con despistes, con movimientos más torpes. Nada que nos tenga que alarmar, o sea, es una cosa, pues todos tenemos, pues por estrés o por edad, pues despistes y normalmente se diagnostica como depresión o como ansiedad, ¿vale? Normal. ¿Qué pasa? Pues que a las siguientes semanas van a empezar a tener otros síntomas que ya no encajan tanto.
pues ya van a tener más pérdidas de memoria, ya van a tener menos estabilidad, a lo mejor pueden tener hasta alucinaciones, van a empezar a tener espasmos, o sea, van a ser síntomas que ya no encajan. Pues ¿cuáles son los síntomas a los que luego puede avanzar eso? Pues hay gente que tiene ceguera o hay gente que tiene visión doble o pierden el sistema auditivo, problemas para tragar, ya la movilidad es nula, desconexión con el mundo exterior, hasta un problema de todos los órganos y entonces llega el fallecimiento. Sara, ¿y hay una edad determinada o puede pasar a cualquier edad? Puede pasar a cualquier edad. Sí es cierto que en los registros que tenemos desde los años 80, porque insisto, antes no se diagnosticaban correctamente, se diagnosticaban demencia o una locura o un problema mental, no se diagnosticaban correctamente. Ahora, entre comillas, hay más casos, no porque haya más casos, sino porque se diagnostican correctamente. Las edades, pues bueno, hay una franja que para los casos esporádicos, que ahora os los explico, está entre los 55 y los 70. Es cuando más casos hay registrados, pero puede ser desde niños hasta personas mayores. O sea, en cualquier edad hay casos de personas de cualquier edad. Jolín, pues no sé, ¿y estas enfermedades son transmisibles, contagiosas, hereditarias? A ver, eso es súper importante, muy, muy importante que lo aclaremos, porque hay tal desconocimiento que hasta en los mismos hospitales, por miedos, ¿sabes?, pues se ponen, normas o barreras que no son necesarias. Os comentaba antes lo de los diagnósticos esporádicos. Esporádico significa que cualquier persona lo puede sufrir. Todos estamos en ese saco, ¿vale? No hay una razón, por lo menos todavía conocida, que nos indique por qué, ¿vale? Y esos son el 85% de los casos. El 15% de los casos son genéticos, es decir, pasan de padres a hijos, ¿vale? Y luego hay un 0,01 por contagio, pero porque tú tienes que introducir en tu organismo unas células que estén contagiadas y desarrolladas de priones. Es decir, no se contagia ni por fluidos, ni por besar, ni por tocar, ni por cuidar, ni por nada de eso. Si es verdad que las personas afectadas familiarmente pues no donan sangre, no donan órganos, como es lógico. Sí se han dado casos de algún trasplante de retina y se ha contagiado, algo muy puntual y que además ya está muy controlado. Pero no se contagia ni se transmite por tocar, besar, cuidar, acariciar, por fluidos, por nada de nada. Pero por comer sí, ¿no? Pero que vas a comer, claro, por ejemplo el tema de las vacas locas, ¿qué pasaba? Que les estaban dando alimento, como alimento le estaban dando partes de un sistema nervioso de otras vacas afectadas. O sea, la burrada era tremenda. Las estaban convirtiendo en carnívoras. Exactamente, y encima con un tejido contagiado. Entonces, claro, ellas se contagian. Y quien comía esas vacas se contagiaba también. Eso, pero hay que decir que de esos casos sigue habiendo vacas que sufren esa enfermedad porque son esporádicas, pero hay mucho control. Al igual que en los países nórdicos hay ovejas, renos que tienen, renos. Por ejemplo, que claro, si se cazan sin ningún control, los caza un cazador furtivo, no se da cuenta que los llaman los ciervos zombies, porque claro, los ven que se tambalean, que no ven, pero si todavía no tiene esos síntomas y no pasa por sanidad, pues tenemos un problema. O en Argelia hay camellos, o sea, es una enfermedad que existe. Lo que pasa es que es verdad que está muy controlada en la identificación. Lo que nos falta es una investigación, una solución. Que cuando encontremos la solución para un prión, vamos a tener solución para todas las enfermedades priónicas. Pero se estás diciendo que una vez que se contrae la enfermedad, irremisiblemente te lleva al fallecimiento. ¿Cuál sería la solución? ¿Encontrar una vacuna o algo así que evitara que esos priones mutaran? A ver, hay muchas líneas de investigación, ¿vale? Nosotros desde la Fundación, lo que os comentaba, que además lo que hacemos es destinar lo que recaudamos a líneas de investigación, que sale un concurso público, la gente presenta sus proyectos y un comité especializado elige cuál es, y entonces se siguen esas líneas de investigación.
No os voy a entrar en los tipos de investigaciones que hay, ¿vale? Porque son complejas y nos llevaría aquí muchísimo tiempo. Pero se están haciendo eso. Eso para las esporádicas. A mí lo que siempre me gusta recalcar es que para el tema genético sí tenemos la solución al alcance, que es una reproducción asistida o una elección de unos embriones, como se hace con otras enfermedades. ¿Y eso lo cubre la Seguridad Social o no? No, eso no lo cubre. Eso cubre distintas enfermedades, pero esta todavía no. Estamos con ello, estamos luchando, es lo que os decía que también luchamos por los derechos, pero por los derechos de todos. Y no es hereditaria, sino que hay una propensión a que pueda ser hereditaria. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Un 15%? No, un 50%. Un 50%. ¿Sí? Claro, tú si coges el gen de tu madre o coges el gen de tu padre, es un 50%. Si tu madre tiene ese gen de esta enfermedad priónica, pues tú tienes la posibilidad de coger o ese gen o el de tu padre, el 50%. ¿Vale? Y además, si tú tienes ese gen, lo vas a desarrollar, a no ser que tengas un accidente antes de eso, pero se desarrolla. ¿Vale? Y tampoco sabemos cuándo se desarrolla, o sea, qué es lo que produce que se desarrolle a una edad o a otra. ¿Vale? Es decir, que se puede saber si tienes el gen, pero no que, aunque no lo hayas desarrollado, pero en el 100% de los casos ese gen se desarrollará. Sí, el 100% de los casos diagnosticados. Claro, pero además insisto, que no nos lleve que no tengamos otra causa de muerte antes, pero sí, desarrolla. Y Sara, ¿cuántas personas han fallecido? ¿Tenéis registros de la cantidad de personas que han fallecido por estas enfermedades priónicas? Tenemos... es un poco complicado, pero nosotros, por ejemplo, en la página web vamos haciendo un mapa además localizado de España con los casos, pero se dice que son 2 casos por millón, ¿vale? Pero, insisto, es una enfermedad minoritaria, pero no nos olvidemos que además una rama genética es que el 50% de los casos, por probabilidades, van a desarrollar eso. ¿Vale? Y luego los esporádicos siguen, y no nos olvidemos de esa persona, ¿vale? Más todo los familiares y personas llegadas que se quedan, porque la pérdida es la misma. Se te va un familiar, se te va tu hija o se te va tu madre, o sea, por la causa que sea, sí. Pero el problema de esto es que las familias se quedan con una impotencia porque les dan de alta, les mandan a casa y no solamente tienen que gestionar lo que les ha dicho ese gabinete de médicos, es decir, es que va a fallecer y no hay cura y no podemos hacer nada, que eso no lo puedes interiorizar y no lo puedes gestionar, ¿vale? Porque a lo mejor tu hermano o tu madre han ido al hospital conduciendo, o la semana pasada has estado comiendo con ella en un restaurante y han estado, bueno, pues algo rara, pero llevando una conversación completamente normal. Y de ahí a que te digan que va a fallecer en cuestión de semanas o meses, ¿vale? Es que además se sienten abandonados porque no saben cómo gestionarlo. ¿Qué hago si tiene alucinaciones? ¿Qué hago si no puede tragar? ¿Qué hago? ¿Dónde me dirijo? O sea, y además pensemos que no todas las casas ni todas las familias tienen una posibilidad de encargarse 24 horas de este familiar con síntomas totalmente distintos cada día, o sea, añadidos. Es muy cruel, es muy doloroso. Y una vez que estos familiares se ponen en contacto con vosotros, ¿cuáles son los pasos que dais en favor de ellos y de los enfermos? A ver, nosotros lo que siempre hacemos es intentar ver cuáles son las necesidades, hasta dónde quieren ellos llegar a saber. Lo que sí hemos comprobado es que cuanta más información den, aunque sea muy difícil decirla y escucharla, ellos luego tienen capacidad para tomar las decisiones más fríamente y más coherentemente. Es decir, van a tener que tomar decisiones de dejamos de darla de comer a este familiar, la entubamos, lo dejamos en la cama, lo intentamos buscar un hospital de paliativos y que le ingresen, metemos a una persona en casa. O sea, son decisiones que van a tener que tomar, al igual que el tema... Sí, rápidas además, o sea, claro, no hay tiempo. Claro, ¿compramos una silla de ruedas para que poderla mover? Pues es que a lo mejor no te va a dar tiempo, o sí te va a dar tiempo. O sea, pero lo importante es que las familias tomen las decisiones seguras y que sepan que son ellos los que van a poder tomar las mejores decisiones, aunque a lo mejor
no nos den los resultados que ellos esperan, porque las expectativas, lógicamente, pues no siempre son las que tú esperas, ¿no? Pero les asesoramos, les ofrecemos eso, un apoyo psicológico totalmente gratuito con especialistas en duelos, les asesoramos científicamente de por qué pasa esto, qué es lo que sucede. Luego muchas veces no dan un diagnóstico completo en el hospital, no te dicen si es genético o es esporádico. Tú fíjate esa duda. Uh-huh. Nos quedan un par de minutos. Vamos a ir con un par de preguntas, Julia. Sí, yo quería preguntarte, Sara, si se invierte suficiente dinero en encontrar una cura para estas enfermedades o para, no sé, hacer tratamientos, para dar esperanza a los enfermos y también a las familias, porque, como tú bien dices, son enfermedades muy crueles, ¿no? A ver, si se invirtiese lo que necesitamos, ya tendríamos una terapia, ya tendríamos unos avances, ya tendríamos unas respuestas a preguntas que son muy importantes para poder seguir avanzando. Insisto, nosotros desde la Fundación tenemos un montón de líneas de investigación que están dando mucho conocimiento y vamos a llegar a una solución, vamos a llegar a una cura. Lo importante es adelantar la fecha. Es tan importante porque mientras tú y yo hablamos, hay gente que seguro que está escuchando esto por primera vez, pero el mes que viene o dentro de 2 meses se van a enfrentar que en un hospital le van a decir, pues esto es lo que hay. Efectivamente. Entonces, sí. Y todavía desconocen eso. Entonces, lo importante es que conozcan que hay una fundación, lo importante es que se siga investigando para poder adelantar esa fecha de esa cura. Y mientras tanto, seguiremos intentando ayudar, solucionar, acompañar y, bueno, pues hacer... Es que no se puede decir ni más fácil ni menos difícil ese tramo, ¿no? Pero ayuda en eso. Pues ustedes están oyendo, ¿no? Nuestros queridos oyentes están oyendo a Sara González Navarro, y si entre ellos hay oyentes que puedan aportar alguna solución o que puedan comprometerse con esta fundación, pues sería muy bienvenido. Quería hacerte una última pregunta que digamos que es doble. ¿Qué hacéis para conseguir visibilidad? ¿Y cómo se puede colaborar con vosotros? Mira, visibilidad, nosotros estamos siempre donde podemos tener algo de visibilidad. Hacemos eventos deportivos y culturales, exclusivamente, culturales o deportivos, ¿vale? Estamos desde en ámbitos municipales a grandes campañas, ¿sabes? De mucha más visibilidad. Estamos con los órganos gubernamentales también intentando dar visibilidad. Nos movemos por medios, cosa que os agradecemos. Vamos a universidades, vamos a colegios, estamos en los hospitales, o sea, visibilidad, todo. Las empresas que ahora son están muy, entre comillas, muy de moda, y por suerte, pues eso, el mercadillo solidario de la empresa de no sé qué, o el concurso de empleados de no sé cuántos, pues nosotros estamos ahí, ¿vale? ¿Cómo se puede ayudar? Pues en la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, en la web, está nuestro contacto, nuestro mail, nuestro teléfono. Una empresa que tenga eso, un proyecto de solidaridad, una persona, pues eso, que tenga un medio, o que quiera hacer un evento solidario, pues eso, de deportivo o cultural. Cualquier ayuda nos viene bien, porque más llegamos a cualquier persona. Vamos a despedir a Julia, porque se nos va como entrevistada a otro todo, programa, Julia. Y hoy voy a despedir yo solo. Simplemente te quería preguntar, porque tenéis unas camisetas muy chulas, ¿cómo se puede comprar? ¿Se puede comprar? Tenemos camisetas, tenemos tazas, tenemos llaveros, tenemos imanes, tenemos unas botellas de aluminio buenísimas, y vamos a sacar más productos. Todos son solidarios, ¿vale? Y todo va íntegramente destinado a la investigación. Insisto, esto es una organización sin ánimo de lucro. A través de la web se puede poner en contacto con nosotros, que además van a ver que vamos a contestar en el momento, o sea, no, y nosotros lo mandamos por correo, les decimos dónde lo pueden conseguir. Habrá quien diga, por ejemplo, que yo camisetas no me pongo, pero hay que pensar que es un gesto solidario. Seguro que en la playa o la piscina te la puedes poner, y si no, es un buen regalo para tus hijos o tus hijas, sobrinos o quien quieras. Animaros, porque es un gesto solidario que la Fundación agradecerá. Así que, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a despedir a Sara González Navarro. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti por haber venido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, que nos has acercado de una forma muy interesante un tema tan desconocido y tan interesante, insisto, e importante como las enfermedades priónicas y los enfermos que la padecen. Muchísimas gracias a vosotros de corazón. Gracias a ti.
Pues esto ha sido todo, amigos escuchantes, videntes por streaming, TDTeros canarios y twitcheros. Hoy despido yo solo porque Julia se ha tenido que ir a otra emisora de radio, nos ha traicionado, no, se va como entrevistada. Y hoy nos han acompañado Sara González Navarro, vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas, y Andrea Chamán Caballero, directora de la revista VIP y editora de viajes de Infotour Latam. Y esto se ha acabado. A las dos, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica y televisiva. Diario Salir, Anoche tuve un sueño, se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal de Twitch. También estamos en la televisión canaria de la mano de Diámetro TV y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago. Y en FM se emite en Radio Cadena Española Madrid y Radio Cadena Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo, Radio Sierra Norte de Madrid, Radio Matorral de Montejo de la Sierra de Madrid y Vicus Radio de Galicia. Y dentro de poco vamos a terminar no diciendo cuántas emisoras participan, porque es que se nos acaba el tiempo y la respiración. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.